Hermosa Fausto. Presente, Licen. Ok. León Adriana. Presente, Licen. López Alba. No está López Alba. López Jordan. Presente, Licen. Ok. Luna Liliana. Presente, Licen. Perfecto. Oña Daniela. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. Pérez Susana. Presente, Licen. Perfecto. Portilla Brian. Presente, Licen. Ok. Romero Nayeli. Presente, Licen. Ok. Rosero Diana. Presente, licenciado. Perfecto. Ruiz Karen. No está Ruiz. Sandoval Luis. Presente, Licen. Ok. Santillán Ana Isabel. Presente, Licen. Perfecto. Tatés Jairo. Presente, Licen. Ok. ¿Tú qué eres, Héctor? Presente, licenciado. Vargas Tania. No está. Verde Soto Cintia. Tampoco está. Voy segunda rueda a las personas que llegaron después. Cifuentes Diana. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. Ok. Fernández Graciela. López Alba. Ruiz Karen. Vargas Tania. Verde Soto Cintia. Ok. Como se terminó explicando en la clase de química, pues ya prácticamente con ustedes el periodo lectivo está culminado. Hay personas que lamentablemente tendrán que rendir las pruebas de exámenes supletorio, las pruebas de exámenes remedial, de gracia, etcétera, que determinará el tiempo establecido y qué es lo que se debe hacer el Ministerio de Educación. Mientras tanto, pues nosotros continuamos todo el proceso y como les mencionaba, pues están listos, ya se les ha enviado, se les ha socializado el material que ha llegado hasta este momento para la elaboración de trabajos de grado. Mientras tanto, pues ya están comunicados los profesores, ya sabemos todos y lo único que tendremos que es culminar el periodo lectivo pasando sus notas. La próxima semana tienen que rendir la prueba parcial, ya saben, el día miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. No me llamen a mí a las 10, 11 de la noche diciendo no tengo dónde conectarme, yo no puedo hacer absolutamente nada. Las personas que no han realizado las pruebas no tienen nota. Tienen en este caso el 0. Entonces, es responsabilidad de ustedes el buscar dónde conectarse, cómo realizar trabajo, por eso tienen el tiempo suficiente. Siempre estoy remarcando eso, por favor. Bien. Vamos entonces a lo que corresponde a biología esta semana. Ok. En biología tenemos entonces igual esta semana sobre tejidos vegetales. Voy a permitirle ingresar la última persona porque ya empezamos hace rato. Los tejidos vegetales, ¿qué es un tejido? El tejido es la unión de células, así de sencillo. Pero no es solamente esa unión de células, sino la unión de células que realizan una función determinada. Si hablamos de que cuál es la unidad anatómico-funcional estructural de todos los seres vivos, es la célula. La célula está constituida de membrana, citoplasma, núcleo, en especial las células eucariotas, las células más desarrolladas. Porque también dependiendo si tiene toda esta conformación, pues se clasifican células procariotas y células eucariotas. Las procariotas son las células menos desarrolladas, menos evolucionadas. No tienen en este caso, sobre todo, no voy a permitir ya ingresar a nadie más. Son las menos evolucionadas, las menos desarrolladas,
y en este caso no tienen un núcleo completamente definido, son las procariotes. Entre ellas tenemos las bacterias. Las células eucariotes, en cambio, son células más desarrolladas como las que tenemos nosotros en nuestro organismo. Entonces, estas células al unirse forman tejidos, y estos tejidos tienen una función determinada. Vamos a ver rápidamente. En los tejidos vegetales, que es el estudio de esta semana, son tejidos que se encuentran presentes en las plantas con semilla y otras plantas denominadas vasculares. Eso es importante porque en las plantas menos desarrolladas no hay completamente unas estructuras determinadas como estas. Entonces tenemos plantas con semilla y vasculares. Los tejidos vegetales se forman por la división consecutiva de células que forman el embrión de la semilla. Ya hemos estudiado la última vez sobre el embrión de la semilla y en especial cómo se va formando, o bueno, ya deben haberse determinado, especialmente la semilla que contiene información genética para formar una planta. Ejemplo, es interesante lo que nos dice no puedo poder pedir peras al olmo. ¿Por qué? Porque para pedir peras tengo que ir a un peral. Para pedir manzanas tengo que ir a un manzano, etcétera. Porque la información genética hace que desarrolle eso, no otra cosa. A eso se refiere. Tenemos dos tipos: células vivas encargadas de desarrollo de la planta en procesos de fotosíntesis, respiración, reserva de sustancias, etc. Y células muertas son células con paredes engrosadas de aspecto leñoso. Son células que engrosan la planta. Esos troncos fuertes, grandes de los vegetales están muchas veces constituidos, la parte de afuera, células muertas, pero en el interno, células vivas. Si fuese todo muerto, ya se hubiese secado la planta. Tenemos como primera parte el tejido meristemático. Está formado por células que tienen capacidad de dividirse continuamente, las cuales originan los tejidos de las plantas. Se encuentran localizados en todos los lugares de las plantas en donde tiene lugar el crecimiento. Por ejemplo, la planta crece hacia abajo, en la raíz, hacia arriba para ser más altos, y hacia los lados para engrosarse. Ahí se encuentra el tejido meristemático. Y tenemos tres clases. Tejido embrionario, que se encuentra en las semillas, es el que origina todos los otros tejidos. El tejido primario responde al crecimiento en longitud, es decir, primario va a encontrar en la raíz y en la parte apical se denomina, es decir, en la parte más alta. Ese permite el crecimiento a la planta en forma longitudinal. Y en los sectores, sobre todo, que están a los lados, que ese es el tejido meristemático secundario, permite el crecimiento en grosor de las plantas. Por eso las plantas no son delgaditas, sino se van engrosando. Entonces se crecen hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Los tejidos meristemáticos en las plantas tenemos los tejidos apicales, los meristemas secundarios o laterales, camión y filógeno, que son esos. Entonces revisar esta partecita que se menciona, que es parte importante de las plantas. El segundo tejido, el dérmico protector, según lo que está en su libro, por eso estamos siguiendo esto. Protege las plantas contra la pérdida de agua, las variaciones de temperatura, ataque de organismos. Este tejido se clasifica en epidermis y suberocorcho. Entonces, la epidermis se ocupa revistiendo principalmente la superficie de las hojas. Si nosotros observamos hojas, usted tiene cercanita a ver una hoja así, puede ver de que tiene como nervios. Y eso más pequeños son las células. Y si nosotros hacemos un corte y vemos al microscopio, vemos así como está aquí en la parte lateral derecha. Está en su libro también. Podemos hoy en internet poner cortes de tejidos epidérmico de la célula y vamos a encontrar. Y tenemos cantidades. Estas son las células. Estos cajoncitos, estas son las células. Y entre esos cajones tenemos algo que parecen labios. Así de sencillo. Parecen labios. Estos labios se denominan estomas. Estos estomas se abren o cierran para permitir la salida de agua o el mantener dentro del agua. Por ejemplo, usted le puso mucha cantidad de agua y se puede podrir, entonces se abre esto, especialmente las hojas, en la parte del dedo, es decir, en la parte de atrás de la hoja, hay cantidades de estomas y se abre y permite la salida. ¿Cómo podemos dar cuenta? Ese famoso rocío que sabemos encontrar sobre todo en sectores rurales, que parece que ha sudado la planta, ese es la salida de agua porque ha tenido mucha cantidad de agua. Ese rocío es la característica sobre todo a través de las estomas, para que se den cuenta. Entonces, las células que forman el tejido epidérmico vegetal forman una capa continua denominada cutícula. La cutícula forma transpiración, forma de dióxido de carbono, la cutícula es forma continua, etc.
Entonces, aquí ustedes revisan un poco sobre esta información y lo que necesitamos saber es que el tejido epidérmico o protector tiene la epidermis, que está constituida sobre todo con células que defienden y que tienen sobre todo esto que se denomina estomas. ¿Para qué sirven los estomas? Para permitir la salida de agua cuando es de mayor cantidad o cerrarse para impedir la salida del agua. Depende de las características del vegetal. El suberocorcho es constituido de células muertas en paredes engrosadas. Miren, esto que se va engrosando y está afuera. Esto que queda en muchos de los troncos de los vegetales. No lo que está dentro, sino lo de afuera. Y en este caso cubierta de sustancia llamada suberina. Es impermeable al agua y al aire. Este tejido se encuentra en la parte externa de los tallos, raíces de más de un año, exactamente. Y eso defienden de las situaciones de lluvia, de viento, etcétera, a la planta. Tejido vascular o conductor. En este caso, su nombre lo dice, conductor, va a conducir, que conduce la savia. El uno conduce la savia bruta que viene desde las raíces hacia las hojas, donde se produce la fotosíntesis. Y cuando se realiza la fotosíntesis, el intercambio gaseoso y se forman verdaderos alimentos de la planta, esa es ya savia elaborada. Y esa savia elaborada regresa a todas las partes de la planta para alimentarla. Entonces, desde ese punto de vista, como la planta absorbe nutrientes del suelo a través de las raíces y suben a través de estos conductos a las hojas y realizan fotosíntesis por sí sola por la presencia de sol, de CO2, y colocan oxígeno en el ambiente y elaboran su propio alimento. Por eso se llaman seres autótrofos. Autótrofos. Auto, por sí mismo, tropos, comida. Elaboran la comida por sí mismo a través del proceso de fotosíntesis. Nosotros, por más que cojamos nos pongamos agua en nuestros pies y nos quedemos viéndole al sol a ver si es que hacemos nuestro alimento, lo que vamos a agarrar es una tremenda insolación. No vamos a hacer fotosíntesis, no tenemos esa capacidad, nuestras células no están preparadas para eso. Y lo que sí vamos a tener una quemazón terrible. Entonces, las plantas, en cambio, están preparadas para absorber la energía solar y producir este proceso a través de la fotosíntesis. Por eso son autótrofos. ¿Cuáles son estos tejidos vasculares? El xilema y el floema. El xilema compuesto por células alargadas con paredes celulares gruesas y lignificadas, es decir, gruesas, muy fuertes, casi a puntos de morir. Contenidos son canales conductores a los cuales se diferencia tráqueo. Bueno, eso no nos interesa. Y en este tejido es el encargado de transportar el agua, minerales y otros nutrientes que se encuentran desde el suelo. Entonces, del xilema, si queremos ver, el xilema es el que permite el paso de la savia bruta, desde la raíz hasta las hojas o partes verdes de la planta. Y el floema, en cambio, son células más jóvenes, más vivas, etcétera, que permiten el paso, en cambio, de sustancias nutrientes como azúcar a toda la planta. Si diríamos, el xilema permite el paso de la savia bruta y el floema de la savia elaborada. Así de sencillo. Es más o menos como que fuese nuestro organismo. Las arterias permiten el paso de sangre oxigenada y sangre con alimento a los tejidos. Y las venas recogen las sustancias que están con anhídrido carbónico y que ya están sucias y que ya no sirven, que van al corazón y que van a también ser limpiadas por los riñones. Esa es más o menos la idea. Xilema, savia bruta; floema, savia elaborada. El cambio vascular es un tejido meristemático que está presente en el tejido vascular de las plantas. Este tejido es responsable del crecimiento del ancho de los tallos. Se ubica entre la corteza y el leño. Lo importante que nosotros debemos saber es el xilema y el floema. Bien, la clasificación de las plantas según tejidos conductores. Hay plantas que no tienen tejidos conductores, como las no vasculares o briófitas. Por eso también hay. Si tiene tejidos conductores, tiene o no tiene, se clasifican también en plantas vasculares y plantas no vasculares. Las plantas no vasculares o briófitas no tienen tejidos conductores. Necesitan gran cantidad de agua para reproducirse. Entre las briófitas encontramos antocerotas, hepáticas y musgos. Los musgos especialmente carecen de estructuras especiales para transportar agua, nutrientes. Son plantas muy pequeñas. Se aferran a las superficies por unas estructuras llamadas rizoides, a manera de raíces. Por eso son rizoides. No tienen raíces, hojas ni tallos verdaderos. No tienen órganos verdaderos. Representan un puente entre el medio acuático y terrestre. Necesitan gran cantidad de agua para reproducirse. Entonces, la que más conocemos son los musgos. Otra planta las hepáticas son aquellas como hojas que saben estar en los lagos, sobre todo en las películas de Disney, lo clásico. Le ponen a una rana, un sapo encima de como que fuese una hoja. No es una hoja,
Es una planta, se llama hepática. Es hepática porque al verle parece como un hígado. Entonces, esas absorben, tienen unas raicitas ahí directamente al agua y absorben el agua de ahí, pero no tienen estos conductos que habíamos mencionado, el floema, el xilema. Más bien, las plantas vasculares, que habíamos dicho son las plantas más desarrolladas, que tienen estos conductos, tienen vasos vasculares, tienen raíz, tallo, hojas y raíz verdadera, tiene lignina, pueden llegar a ser de gran tamaño, como los mismos arbustos, árboles. Entre las plantas vasculares hay plantas con semillas y plantas sin semillas, eso es importante. A este grupo pertenecen plantas como los helechos, el helecho que usted tiene también en la sala de su casa, y son plantas vasculares, son alargadas y necesitan transportar sustancias. Pero estas plantas que son como los helechos no tienen semillas. Y algunas tienen, en cambio, semillas con flor y otras, en cambio, semillas sin flor o no cubiertas. Perfecto. Los tejidos particulares en las plantas con semillas y flores, las monocotiledóneas y dicotiledóneas, aquí hemos visto sobre todo cómo se encuentran estructurados, cuáles son el floema y el xilema, y que permiten el paso de toda esta información. No se olviden que el inicio fue una semilla, y esta semilla lleva la información genética para formar una planta, como en este caso monocotiledonia, que es el maíz. El tejido fundamental se le denomina así porque está constituido dos tejidos a la vez en este caso. El parénquima, el colénquima y esclerénquima. A veces le dividen tejido parenquimático y el tejido, en este caso, de soporte, le dicen colénquima y esclerénquima. Pero aquí en nuestro libro le he puesto como tejido fundamental. Entonces, cuando vayan a buscar en internet, pueden encontrar como el tejido parenquimático por un lado y el tejido de sostén por otro. ¿Sí? El parenquimático, su nombre lo dice, son células que guardan sustancias, es un almacén. Es como nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano, el almacén más reconocido, las células adiposas que guardan cantidad de grasas. Guardan grasas, y esas grasas a veces son difíciles a cierta edad de poder eliminarlas, y nos van subiendo de peso. Ese es parénquima. Acá, células que contienen cloroplastos, que guardan clorofila, que son verdes. Tallos, raíces tienen reservas de almidón, por ejemplo, raíces modificadas como la papa, son raíces, lo que comemos son raíces. La papa, la yuca son raíces, por eso se saca del piso. Modificadas, en donde en su estructura guardan almidón, y hemos visto en química lo que son los almidones. Entonces, ese es los tejidos parenquimáticos, tejidos de reserva, que guardan cantidades de sustancias. Entre ellas tenemos, pueden ver en internet, aquí como está muy rápido el asunto de la lectura y de revisión en su libro, el parenquimático clorofílico, el parenquimático de almidones, el parenquimático de proteínas, etcétera, dependiendo qué es lo que guardan como reserva. Y el tejido dentro del fundamental, que sería el tejido de sostén, el colénquima y el esclerénquima. Colénquima conformado por células vivas alargadas de paredes celulares gruesas que brindan soporte a los órganos. Esclerénquima formada por células muertas impregnadas de una sustancia dura y resistente llamada lignina. Proporcionan el soporte y protección. A ver, colénquima y esclerénquima soportan la planta. Si no hubiera estos, la planta se caería. Si tiene frutos, se cae. Entonces, hay algunas plantas que de pronto no son tan grandes y no están muy fuertes sus ramas, se caen porque los frutos son grandes, porque no tienen gran cantidad de colénquima y esclerénquima, no han desarrollado. Entonces, el colénquima y el esclerénquima, para que se den la idea, es como que fuese el sistema óseo y muscular de nuestro cuerpo. Eso es todo. Si no hubiese huesos, nos caeríamos toditos, nos quedaríamos en el piso, solamente seríamos órganos así como cuando de pronto ustedes van al mercado o van de pronto a una carnicería y ven ahí sacado a un lado el hígado, los pulmones, el estómago de la vaca, del cerdo, y están ahí desparramados. Eso sería, pero forman un complejo sistema que sería, en este caso, la vaca, el toro, el cerdo, porque tienen músculos y tienen sobre todo huesos. Eso es lo que le contiene y le mantiene la forma. Esa es la idea que es en la planta colénquima y esclerénquima.
Cuidado, alguien va a decir, es que el profesor de biología de la UNEDI nos dijo que las plantas tienen huesos. No, señores. Estoy poniendo la diferencia, o sea, la característica. No tienen huesos las plantas. Cuidado. Lo que tienen es tejido colénquima y esclerénquima, que hace las veces de esos huesos que tenemos nosotros, porque mantienen dura la planta, rígida. Eso es todo. El colénquima tiene células más vivas y que permiten el desarrollo más leve. Por ejemplo, aquellas ramas que son jóvenes verdes y que cuando usted le agarra y le suelta y regresa, ese tiene más colénquima. Esclerénquima son aquellas que son duras y que a veces usted tiene una fuerza, la puede romper. Ese es esclerénquima. Pero algunas tienen colénquima y esclerénquima y directamente. Los tejidos fundamentales, entonces, aquí está el parénquima, que está de esto sacado también de su libro. Parénquima de empalizada, parénquima esponjoso, parénquima de reserva, que estamos mencionando, y colénquima y esclerénquima, que acabé de explicarles directamente. Aquí hay algunos gráficos, hay explicaciones, etc. El trabajo de clase para esta semana, dibujar cada tejido vegetal. He mencionado cada uno de los tejidos. Hay algunos gráficos que están ahí en su libro. Otros tendrá que usted buscar en internet o buscar en los libros de primero de bachillerato. Entonces, usted va a dibujar, no pegar, dibujar y colorear, colocar ahí los nombres de cada uno de los tejidos que hemos estudiado, de los tejidos que estamos mencionando en este caso, en esta hora de clase. Próxima semana, desarrollar la parcial en Edmodo desde las 8 hasta las 23 horas 30. Recuerde, es su responsabilidad tener conexión y desarrollar la prueba a tiempo. Entonces, la próxima semana, que estamos ya, entre comillas, de vacaciones, de fin de año, etcétera, tiene que sentarse un momento a desarrollar su prueba porque debemos que culminar. Su trabajo es especial porque ustedes terminan, repito, el periodo lectivo en menos que todos los demás, en 5 o 6 meses exageradamente. Entonces, por eso tenemos que realizar el trabajo de acuerdo a lo que nos pide. Y esto nos permitirá subir las notas de ustedes al sistema integrado del ministerio para que ustedes, si cumplen con todo y puedan graduarse. Caso contrario, pues, si no tienen los materiales, si no tienen las notas, si no tienen todo lo que dispone el ministerio, no podrán graduarse. Y esa no es situación nuestra. Es responsabilidad sobre todo de ustedes. La responsabilidad nuestra es en hacerles entender, el hacerles el proceso y el entregar todo lo que tenemos a nuestra mano, en este caso al ministerio, subir a los sitios respectivos. Bien, con eso nos veremos de aquí el próximo año, Dios mediante, pues como es la última clase de este año 2020 que ha sido bastante especial. El mencionarles, lógicamente, que ha sido duro para todos y cada uno de nosotros, no solo para uno. Cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestra historia de vida, en este caso, ¿por qué no decirlo? Somos sobrevivientes de esto, porque es una pandemia que está azotando a todo el planeta. Aquí en nuestro Ecuador, situaciones particulares de que muchos han perdido trabajo, muchos de pronto han tenido que cerrar sus negocios. Estamos con vida, la vida es lo que más de pronto interesa. Muchos de pronto no han podido seguir estudiando. Y el asunto fundamental para quienes somos creyentes, pues pedir a Dios que nos dé días mejores, en especial en nuestro país. Lo más grave, lo que me duele más, es que nuestras autoridades, los que fueron nombrados por nosotros como representantes, son los que nos han dado la espalda. Se han robado miserablemente la esperanza del pueblo. Nosotros pagamos impuestos al comprar un chocolate, un caramelo, al comprar pan, al comprar harina. Ahí estamos pagando impuestos. Compramos gasolina, los que tenemos auto, etcétera. Ahí están los impuestos. Y esos impuestos se han llevado, se han llenado los bolsillos. Lo sabemos todo mundo, a vista y paciencia. Se burlan de nosotros. Les meten a la cárcel, a un hotel. Entonces, al hacerles pensar a ustedes que para las próximas elecciones, piensen bien quiénes deberían ser nuestros representantes, porque después estamos quejándonos de que por culpa de ellos, es nuestra culpa, les hemos colocado ahí. Hay muchos de los que están como representantes en la Asamblea Nacional que no han hecho nada por Imbabura, nada, y ahorita se hacen los que comienzan a querer hacer algo y están pidiendo otra vez el voto.
Quizás como mencionaron algunos, con eso que sucedió, miren la situación, hasta desesperación, la gente que está en un asalto en un carro de tanques de gas, le lancen un tanque de gas, pudiendo hasta explotarse. Algunos, ¿qué hacen en este caso con los memes? Dice, aquí en la puerta esperando que lleguen los politiqueros a ofrecer con los tanques de gas esperándoles para darles en la cabeza sin vergüenza. Entonces, busquemos alternativas. Sabemos de que hay no se dice que es una nueva cepa, sino es una mutación del virus que está causando ya daño especialmente en Europa, y que este mundo, como es globalizado, pues tenemos inconvenientes. El solicitarles que respeten los principios. Ustedes son los que llevan por información la posibilidad de vida a sus casas. Si van a reunirse, tengan mucho cuidado. Sean lo mejor posible, porque depende de ustedes la vida de ustedes y de sus familias y de los demás. Yo les vengo diciendo desde hace rato, terrible aquí en la ciudad de Ibarra. Salgo a veces el día que me toca pagar algo o alguna situación, no me gusta salir por esta situación de que yo me pongo a pensar de que puedo ser el asesino de mi familia. Y veo en el centro de Ibarra niñas, niños sin tapabocas, toda una familia con perros, gatos, comiendo y escupiendo en la calle sin tapabocas. Entonces, ¿dónde está? Y cuando se les dice, por favor, su tapabocas, son bravísimos. No solamente gente extranjera, ecuatorianos. Entonces, tenemos que evitar cualquier circunstancia y que esta Navidad el niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones. Nos haga ser y sentir más personas, más seres humanos. Y que el próximo año pues sea realmente cargado de buenas bendiciones y esperanzas que se cumplan, porque la esperanza es lo último que se muere. Y todo depende de nosotros. Dios ha mencionado y está escrito hasta en el libro, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si no somos eso y esperamos solamente a Dios, no va a resultar nada. Aquí estamos dentro del asunto de la unidad en un proceso educativo, es de formación y hasta de proceso de vida, que es integral. No me interesaría hablar de esto, simplemente terminar mis horas de clase, pero es importante la vida de cada uno de ustedes, de nosotros. Nos respetemos y una feliz Navidad, un abrazo a todos. Felicidades y bendiciones. Presente, Licen. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Gracias, Licen.